bienvenidos al programa de entrevistas de Canal Europa. Hoy nos acompaña Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid y asesor especial del alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, profesor, por atendernos. Una pregunta que estamos haciendo a todos los entrevistados de manera genérica es cómo evalúa la respuesta de la Unión Europea y sus instituciones ante la pandemia. Pues la Unión Europea ha tenido una respuesta muy ambiciosa y muy potente a la pandemia y además yo creo que hay que subrayar que al principio, en marzo-abril del 2020, titubeó un poco, pero después ha tenido una respuesta coordinada y a la altura de las circunstancias. Yo subrayaría, por una parte, la pata económica, esta respuesta tanto del Banco Central Europeo como del Plan de Recuperación y de una filosofía económica muy diferente en la cual el Banco Central tiene que estar apoyando las emisiones de deuda pública para que éstas puedan ser estables y puedan financiar las ayudas y, por lo tanto, parar en parte el impacto negativo de la pandemia y que sus cicatrices a largo plazo sean lo menores posibles. Y, por otra parte, temas como el plan de vacunación, que aunque ha habido algunos, digamos, dudas o controversias, básicamente ahora lo que tenemos es que la Unión Europea se está vacunando como un todo y eso es un tema que en términos de equidad responde a lo que los ciudadanos pretenden o demandan de la Unión. Por lo tanto, en síntesis diría que la Unión Europea esta vez sí ha estado a la altura de las circunstancias, más allá de que el impacto de la pandemia sea demoledor en muchos aspectos y más en algunos países que en otros. Se acaba de aprobar por parte de Bruselas el Plan de Recuperación y Resiliencia español, que presentó el Gobierno español. ¿Qué le parece el plan? ¿Qué opinión tiene sobre el plan? Y sobre todo también si considera que España está preparada y tiene capacidad para absorber esa cantidad de fondos en tan poco tiempo. Sí, efectivamente, el plan español es enormemente ambicioso, es después de Italia el segundo país que más dinero va a recibir y es un plan que está muy bien argumentado, encuadrado y que tiene un equilibrio, yo creo, interesante entre inversiones y reformas y que además introduce una lógica nueva que esperemos que se pueda volver permanente, por la cual las reformas estructurales que hace el país, que están ampliamente diagnosticadas sus necesidades de debilidades del mercado laboral, debilidades en términos de desigualdad, debilidades en el sistema de pensiones, en el sistema fiscal y muchos otros. Esto se ve facilitado por unos enormes fondos que pueden servir para que los problemas de economía política que hay para implementar estas reformas se puedan sortear de una manera más sencilla. No quiere decir que esto vaya a ser fácil. En el lado, como bien dice, de los interrogantes, tenemos el tema de la capacidad de absorción. Yo creo que aquí es donde España tiene que demostrar que su administración pública es de las más eficientes de Europa. Eso es algo que sabemos. Aquí el Estado funciona bien y las capacidades funcionan bien. Hay una pequeña ventaja, y es que estos fondos van directamente al presupuesto nacional, no son como los fondos estructurales y los fondos de cohesión que requieren cofinanciación y eso muchas veces ha dificultado que se ejecuten todos porque los gobiernos regionales o el gobierno central tenía que poner dinero adicional y estábamos con una filosofía de más austeridad. En este momento no es el cuello de botella. El cuello de botella, si acaso, son las capacidades de la administración para ejecutar el plan. Por lo tanto, lo que esperamos es que la ejecución sea limitada en el 2021 y ya mucho más ambiciosa en el 2022 y 2023. Bueno, también acaba de producirse la primera cumbre después del mandato de Donald Trump entre la Unión Europea y Estados Unidos. El presidente Joe Biden vino a Bruselas, además de la cumbre OTAN, tuvo un encuentro ya con los mandatarios europeos. ¿Qué espera de esta nueva administración en la relación de la Unión Europea y Estados Unidos? Sobre todo también, ¿cuál va a ser el papel de Europa en esa batalla ya tan claramente hegemónica entre Estados Unidos y China? Sí, claramente la sustitución del inquilino de la Casa Blanca es una muy buena noticia desde la perspectiva europea, básicamente porque ahora se vuelve a tener a un aliado en la Casa Blanca, alguien que percibe a la Unión Europea como un aliado geoestratégico y no como un rival comercial, como Trump percibía a Europa, ¿no? Esto nos puede llevar a pensar que, por una parte, el entendimiento y el diálogo va a ser mucho más fácil,
Estados Unidos tiene una ambición muy clara de vuelta al multilateralismo, de llevarse mejor con sus aliados, y eso puede ser muy positivo, sobre todo a la hora de eliminar los aranceles cruzados que había. En parte ya se van a eliminar los de Boeing y Airbus, o al menos se da una moratoria de 5 años, y veremos si antes del fin de año se pueden eliminar los del acero y el aluminio. Pero hay un inconveniente, diría yo, y es que ahora Biden precisamente va a pedirle a la Unión Europea que esté completamente alineada con Estados Unidos en ese enfrentamiento con China, ¿no? Y la Unión Europea no está especialmente interesada en alinearse al 100% con Estados Unidos. Le gustaría mantener unas nuevas reglas o renovar las reglas de la globalización, no desconectarse económicamente de China, como parece que sí pretende hacer Estados Unidos, sobre todo en el campo tecnológico, y conseguir cooperar cuando sea posible con China, tener una sana rivalidad cuando eso también sea posible, con reglas comunes y nuevas, con un campo de juego equilibrado, y en los temas en los que haya antagonismo manifiesto sí que habrá una tensión mayor, ¿no? Pero no está claro que Europa vaya a estar completamente del lado de Estados Unidos, y tampoco está claro que, a pesar de que Biden no sea Trump, vayamos a volver a las administraciones americanas de finales del siglo XX, donde la armonía transatlántica era absoluta. Una última cuestión también de actualidad absoluta en la agenda europea. Se lanzó en mayo la conferencia sobre el futuro de Europa, finalmente, después de un año de dudas y dificultades también por el COVID, una idea del presidente Macron inicialmente, pero que todas las instituciones europeas han acogido. Y ha tenido lugar ya en el Parlamento Europeo una primera sesión de la conferencia. ¿Qué objetivos cree que debe plantearse y, sobre todo, cómo podremos cifrar su éxito? Bueno, yo creo que llegamos a esta conferencia con las expectativas muy bajas y con bastante desconocimiento por parte de la opinión pública. No estamos en ese debate. El planteamiento originario era refundar un poco la Unión Europea post-Brexit, pero vino la pandemia, se ha llevado todo por delante. Así que yo diría que el éxito puede venir en la medida en la que las expectativas son bajas, y si conseguimos alguna cosa tangible y concreta, pues será positivo. La ambición debería ser enorme, pasando, por ejemplo, por el cambio en los tratados para cómo hacemos la política exterior, por el cambio en los tratados en las reglas fiscales, y dar un empujón que permita a la ciudadanía y a la sociedad civil de alguna manera reconectar con el proyecto europeo en un contexto internacional en el que cada vez tenemos que ser más conscientes que solo como Unión Europea y solo como más unión vamos a poder pintar algo en este mundo de grandes gigantes y grandes potencias. Lo que pasa es que efectivamente tenemos poco tiempo, hay un elemento de equilibrios institucionales que le ha quitado parte de ese liderazgo inicial que planteaba Macron, y por lo tanto mis expectativas sinceramente son bajas, y por lo tanto cualquier cosa que se pueda conseguir pues tendremos que evaluar si es un éxito en relación a lo que se podía lograr. Muy bien, profesor, pues muchísimas gracias por sus opiniones y sus reflexiones ante una agenda tan crítica, casi, se podría decir, del futuro de Europa y de la agenda actual. Pues es un placer contar con opiniones como la suya, y desde luego seguiremos haciéndolo. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Muy bien, gracias.